Buenas tardes, mi nombre es María San Paolo, estudiante de Ingeniería Industrial, y para la materia de operaciones unitarias voy a realizar un ejercicio de balance de materia con reacciones químicas. El enunciado es el siguiente. En un reactor reaccionan 40 mol de amoníaco con 60 mol de oxígeno para producir agua y monóxido. Con una conversión del 90% de amoníaco, calcular la composición de los productos y las corrientes en el reactor. Esta es nuestra reacción, ¿ok? Lo primero que debemos hacer es balancearla. El balanceo nos quedaría de esta manera. Al amoníaco podemos llamarlo componente A, por lo que podríamos decir que 4 moles de un componente A reaccionan con 5 moles de componente B y producen 4 moles de un componente C y 6 moles de un componente D. Estas reacciones ocurren en una unidad llamada reactor, donde ocurre todo el proceso. Nuestro diagrama de flujo sería de la siguiente manera. En el reactor hay una corriente que lo alimenta, una corriente F1, que según el enunciado, ¿sí?, el número de moles en la corriente de alimentación del producto A va a ser igual a 40 mol hora, y los moles en la corriente 1 del compuesto B es de 60 mol hora. Tenemos igualmente una corriente de salida, la cual llamamos F2, ¿sí?, donde entonces tenemos los moles de salida de todos los compuestos. Estas son nuestras incógnitas, y tenemos otro dato donde nos dice que ocurre una conversión del 90% del amoníaco. ¿Ok? La teoría nos dice que la entrada menos el consumo más la producción va a ser igual a la salida. ¿Ok? En este caso, entonces, los números de los moles de salida van a ser igual a los moles de entrada, más o menos, dependiendo si se consume o se produce, el valor estequiométrico por el avance de reacción. ¿Ok? Con esto podemos entonces comenzar a hacer un balance por componente y vamos a obtener las siguientes ecuaciones. Para el componente A, entonces, la salida del componente A va a ser igual a la entrada del componente A. En este caso, como se están consumiendo, vamos a restarlos, menos el valor estequiométrico del componente A, que es 4, y nuestro avance de reacción. ¿Ok? Igualmente para el componente B, la salida del B va a ser igual a la entrada del B, como se consume, menos el valor estequiométrico 5 y nuestro avance de reacción. Para el componente C, la salida va a ser igual la entrada del componente C. En este caso, como se está produciendo, vamos a sumarlo. Nuestro coeficiente estequiométrico es el 4 y nuestro avance de reacción. Para el componente D, la salida del componente D va a ser igual a la entrada del componente D, se está produciendo, más el coeficiente 6 y nuestro avance de reacción. Por otra parte, ¿sí?, tenemos nuestra conversión. La ecuación de conversión es la siguiente. Conversión, ¿sí?, eso va a ser igual, como es el amoníaco, nos indica el enunciado que el amoníaco es el que se está convirtiendo, ¿sí? La ecuación sería así, los moles de la entrada del amoníaco menos los moles en la salida del amoníaco sobre moles de entrada del amoníaco. Si sustituimos nuestros valores, nos queda que nuestra única incógnita es la salida del amoníaco. Podemos despejar, salida del amoníaco va a ser igual a la entrada del amoníaco multiplicado por 1 menos el valor de la conversión. Sustituimos nuestros valores, la salida va a ser igual 40 mol hora multiplicado por 1 menos el 90%. Esto nos va a dar un valor de 4 mol
hora. Este valor lo podemos sustituir en esta primera ecuación y vamos a conseguir nuestra avance de reacción. ¿Sí? Si despejamos avance de reacción, tenemos que avance de reacción va a ser igual a la entrada del componente A menos la salida del componente A sobre 4. Sustituimos los valores. Entrada 40 mol hora menos 4 mol hora sobre 4. Nuestro avance de reacción nos va a dar un valor de 9 mol hora. ¿Okay? Ahora vamos a sustituir nuestro valor del avance de reacción en las otras ecuaciones para conseguir nuestra composición. Continuamos, entonces vamos a sustituir el avance de reacción que ya encontramos su valor en las otras ecuaciones. Vamos a conseguir la salida del componente B, sustituimos los valores, va a ser igual a la entrada del componente B, son 60 mol hora menos 5, y sustituimos nuestro avance de reacción que nos dio 9 mol hora. Realizamos esta operación y esto nos va a dar un valor de 15 mol hora. Igualmente, para el componente C, no tenemos entrada, ¿sí? Sumamos y multiplicamos por el avance de reacción, 9 mol hora. Esto nos va a dar 36 mol hora. Igualmente, ahora para los moles del componente D, no tenemos entrada de componente B, componente D, 6 multiplicado por 9 mol hora. Eso nos va a dar 54 mol hora. Ya conseguimos toda la composición de las corrientes de salida de nuestro reactor. Para conseguir la corriente F2, entonces va a ser igual a la suma de todos los moles de todos los componentes. Vamos a sumar el resultado de entrada del componente de N2, ¿sí? Entonces seguimos por acá, 4 moles. Entonces comenzamos a sumar 4 mol hora más componente de salida de B, que nos dio 15 mol hora, de C, 36 mol hora, y de D, 54 mol hora. Eso nos va a dar un total de 109 mol horas, ¿sí? La corriente F1 ya teníamos los datos. La entrada de amoníaco era 60 mol y la entrada de oxígeno, amoníaco 40 y oxígeno 60. Esa suma nos da 100 mol hora. Por lo que decíamos, cumplimos la ecuación inicial donde la entrada, ¿sí? Le estamos sumando la producción, nos va a dar la salida, ¿sí? La producción fueron 9 mol.